Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Salmo 121. ¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer todo el Salmo, pero nada más nos vamos a quedar con el verso 1. Dice así la palabra del Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Lo tenemos todos? Mire lo que dice la palabra del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Y enseguida viene una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? Verso 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Verso 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, glorificando y ensaltando el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor una vez más, el verso 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Y enseguida dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y para empezar, el salmista, en el Salmo 121, verso 1, ¿cómo dice una vez más la primera parte del versículo? Ahí deténgase. No vamos a ir más adelante. Para empezar, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Cuando nosotros vamos a lo que es el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que el Señor, viendo la situación la cual el pueblo de Israel estaba viviendo, porque estaban bajo la esclavitud de los egipcios, y en esa esclavitud el pueblo se había multiplicado. Y no solamente se había multiplicado, sino que como estaban bajo el dominio de los egipcios, el pueblo estaba sufriendo al grado que cuando los egipcios vieron peligro de que aquel pueblo se estaba multiplicando y tuvieron temor de que fuera más grande número y fuera un riesgo para los egipcios, el faraón mandó matar a todos los niños nacidos, ¿verdad? Que les quitaran la vida. Y eso vino a traer una situación difícil para el pueblo de Israel. Y difícil en el aspecto que cuando vino eso,
fue cuando la palabra del Señor allá en Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24, va a leer y va a encontrar que dice que el pueblo pues clamó al Señor, gimió al Señor. Y cuando el pueblo gimió al Señor, el Señor se acordó del pacto que había hecho con Abraham y con Isaac. Que había hecho con Abraham, y el pacto era que Él iba a ser el Dios de todos aquellos judíos. Pero por la maldad y el pecado del corazón del hombre, se vieron en una situación donde estaban sufriendo. Esto provocó, el sufrimiento llegó a tal grado que no tuvieron otra alternativa más que alzar los ojos a Dios y clamar a Dios. Y ahí es lo maravilloso, hermanos, que no le importó al Señor lo que le hubieran ofendido. Cuando clamaron a Dios, el Señor se acordó de su pacto. Y el Señor había hecho una promesa al pueblo de Israel por medio de Abraham, de que Él iba a ser el Dios de Abraham, el Dios de su descendencia y el Dios de sus generaciones perpetuamente. Que cuando ellos clamaron, gimieron a Dios, Dios vio al pueblo judío. Algunas veces he dicho que de pronto me ha tocado andar en la República Mexicana, y allá es muy común ver a niños de 7, 8, 10 años limpiando parabrisas, y ve a jóvenes también y los ve limpiando parabrisas, y como los parabrisas se ensucian tanto que le echan el jabón y viene aquel y le limpia y le jala, y con el squeeze, con esa cosa le jala, y de pronto lo único que hacen es se embarran en la ropa, y usted los ve todos percudidos, todos chamagosos, dicen allá en mi tierra. Y algunas veces me tocó ver a esos niños que de pronto bajo el sudor, y traer a aquellos que de pronto limpiándose el sudor se agarran la mano y se tazan, y usted los ve todos así sucios hasta de la cara, llenos de tierra, que de pronto usted no sabe si es un niño o un adolescente, porque está todo sucio. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Cuando el Señor voltea, vaya por favor a Éxodo capítulo 2, verso 24, para que me vaya comprendiendo un poquito. Porque el salmista en el Salmo 121, él dice: alzaré mis ojos a los montes. Ya tiene Éxodo capítulo, ¿qué le dije? Éxodo capítulo 2, verso. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Alguien que me ayude. Y oyó Dios el gemido de ellos. Oiga, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Brínquese al verso 8, por favor, para que vaya viendo. Brínquese al capítulo 3, verso 8. Sí. ¿Qué dice el capítulo 3, verso 8? Oiga, cuando el Señor se acuerda de su pacto, mire lo que dice el verso 8. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice: y he descendido
Yo quiero que me vaya comprendiendo, porque usted dirá, ¿qué tiene que ver con el Salmo 121? Cuando el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, enseguida hace una pregunta y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y por lo que había vivido el pueblo de Israel, el Señor los libra, los saca, les da la promesa de la tierra prometida. ¿Va conmigo hasta aquí? Y cuando les da la promesa de la tierra prometida, le dice que los va a sacar y le dice a Abraham, y sigue la trayectoria, pero dice que los va a poner en la tierra prometida. Al momento, usted puede ir al libro de Números cuando tenga tiempo y lo puede leer, el capítulo 13 y el capítulo 14, y se va a dar cuenta que al momento que el pueblo está por entrar a la tierra prometida, usted va a ver que hay 12, ahí lo va a ver el encabezado que dice 12 espías que tenían, o Moisés había designado y los mandó a que de pronto exploraran, que vieran, que investigaran cómo estaba la tierra de Canaán, la tierra que iban a poseer ellos. Y cuando usted ve esto, de pronto cuando el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, es porque de acuerdo a lo que algunos se han dado la tarea de estudiar, se asume que el pueblo de Israel usó las montañas como el pueblo que no tiene temor y tiene sus dioses allá en los montes. De pronto estaban aquel que no tenía Dios, a la gente que de pronto no creía en el que crió el cielo y la tierra, pero que tenía muchas deidades, a donde volteaba a ver era los montes. Para el pueblo de Israel no veían nada en los montes, sino que el cerro, las montañas las veían como un lugar de refugio, un lugar donde ellos podían de pronto soportar el embate del enemigo. Y el salmista dice, alzaré, como diciendo, pondré mi confianza en esos montes. Y él dice, no, mi confianza no está en los montes, mi confianza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo. Cuando yo lo llevé a Éxodo capítulo 2 verso 24, porque gime, pero no está gimiendo a los montes, está gimiéndole a un Dios que es grande en misericordia, a un Dios que es poderoso, a un Dios que dice Nehemías cuando está escribiendo, o cuando leemos Nehemías el capítulo 1 el verso 5, esa oración que está haciendo Nehemías, Nehemías le está diciendo al Señor, oh Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y nos insta la palabra de Dios a que siempre pongamos nuestra confianza no en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales, que pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Alzaré mis ojos. Y de pronto le quise hacer un poquito de relato para que conociera un poquito de la historia del pueblo de Israel, y que nos diéramos cuenta que cuando el salmista está diciendo alzaré mis ojos a los montes, lo que estaba haciendo referencia es que esos lugares el pueblo de Israel, los judíos, lo habían tomado como un refugio para contrarrestar los embates cuando entraron a la tierra de Canaán. Pero ahí cuando entraron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Aunque muchos de los judíos de pronto dijeron, esos son gigantes y nos van a comer, pero hubo uno dentro del pueblo que estaba confiando en el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que no estaba poniendo su mirada en los montes, que estaba poniendo su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que hoy el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. ¿Cuántos tenemos problemas acá en este lugar? Yo creo que la mayoría tenemos problemas acá, de una manera u otra. Y sabe,
A mí me gusta siempre compartirles experiencias. En una vez que nuestro pastor me envía a Oaxaca, esa vez, eso fue en el año 2017, más o menos. Y en ese año el pastor me había pedido que lo acompañara a El Salvador. No pude viajar a El Salvador. Y como no pude viajar y estaba en México, el pastor me dice: Marquitos, vete a Oaxaca. Había emisora de radio que teníamos, programas que habíamos, y dice: ve y sondea cómo está el ambiente espiritual ahí. Y con mi esposa tomamos el autobús, nos fuimos a Oaxaca. No conocíamos a nadie en Oaxaca. Y cuando llegamos allá a Oaxaca, en el camino, en el autobús, Dios me permitió conocer a un anciano y a su hija. Y yo iba en el autobús, y como los autobuses traen internet, pues uno se conecta y va viendo lo que uno... Y como el pastor estaba dando las conferencias, yo me iba gozando con el mensaje. Íbamos rumbo a Oaxaca sin saber de pronto qué íbamos a hacer allá. Yo llevaba una encomienda de nuestro pastor. Pero ya en el camino, de pronto, cuando entramos al estado de Oaxaca, el autobús se detuvo porque se arrimaron varias camionetas. Y en las camionetas venían grupos armados con armas que pertenecen al ejército, y nada más veía que le hacían seña al autobús. El autobús se salió de la carretera, y cuando se salió de la carretera yo le pregunté a la persona, a una mujer que iba a un costado, y le pregunté no lo que estaba sucediendo, le pregunté dónde estábamos. Yo nunca había ido a Oaxaca. Me dije: ya entramos a Oaxaca, pero yo creo que ella pensó que tenía miedo. Me dijo: pero no se apure, no, eso es normal que lo saquen a uno de la carretera aquí, la gente armada. Y nos sacaron, nos detuvieron como 15 minutos. Y después seguimos el camino. Cuando llegamos a Oaxaca, cuando llegamos a Oaxaca, después de que la hermana, porque era una hermana, me dijo: no se preocupe, lo siguiente que me pregunta es: ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije: claro. Y lo que me dice: lo que usted va escuchando, sáqueme de una duda, ¿verdad que es el pastor Rafael Rodríguez? Y yo le dije: sí, es el pastor Rafael Rodríguez, y vengo de parte del pastor porque tenemos programas de radio aquí en Oaxaca. El caso es que cuando llegamos a Oaxaca ya teníamos dónde pasar la noche. Quiero que me vaya entendiendo esto, hermano, porque humanamente muchas veces uno puede poner su confianza en lo que nos rodea. Uno puede poner su confianza en el conocimiento que nosotros podamos tener, en la habilidad que podamos tener. Y si algo deja claro el Señor a través de su palabra, es que nuestra confianza tiene que estar en el Señor todo el tiempo. El salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué quiere decir la palabra socorro, hermanos? ¿Qué entendemos por la palabra socorro?
La palabra socorro efectivamente quiere decir ayuda. La palabra socorro significa ayuda que se presta en una situación de peligro o necesidad. ¿A todos eso cuántos tenemos necesidad aquí? Y el salmista lo que está diciendo, tal vez no sea una situación de peligro, pero tal vez sea una necesidad. Y dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, como diciendo, antes el pueblo se refugiaba ahí en los montes, se escondía. Y la gente que no tenía temor de Dios, sus deidades las tenía ahí en los montes. Y yo creo que aún todavía, porque ya en mi tierra, ahí yo soy de Tepic, Nayarit. Y en lo que es el centro de la ciudad de Tepic, por donde quiera que vaya hay un cerro. Está el cerro de San Juan. Fíjese hasta el nombre. ¿Sí me está comprendiendo? Se le conoce como el cerro de San Juan, de San Juan. Y hay otro cerro que es el Cerro de la Cruz. Y de cierta manera, al pueblo, a todos los tepicenses, a todos los que son de ahí, el simple hecho de que esté la cruz allá en aquel cerro, lo que hace es recordarle que si está pasando una situación difícil, que puede acudir a la cruz. Nada más que la manera que se nos enseñó fue de una manera humana, terrenal. Nos presentaron a un Cristo desde la ideología o el pensamiento humano, ¿sí me está comprendiendo? De que Cristo murió y pensamos que está en esa cruz. Por eso nosotros no usamos cruz, porque Cristo no se quedó en la cruz. Cristo murió en la cruz, pero fue sepultado, resucitó el tercer día con poder y gloria y ascendió a los cielos y ha derramado sobre los que hemos creído su presencia en nosotros. Ya no está más en una cruz. Ahora el Señor está dentro del corazón de todos aquellos que le han recibido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si alguien me está viendo y no ha recibido a Cristo, hoy puede ser el día que le entregue su vida al Señor. Hoy puede venir Cristo a la vida del ser humano. Y nosotros, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, como poniendo su confianza, su seguridad en aquello que podía protegerle. Pero la respuesta del salmista, que él mismo se da, dice, alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué contesta? ¿Qué se contesta el salmista? Dice, mi socorro viene del Señor. Y como diciendo, por si fuera poco, ese Señor fue el que hizo los cielos y la tierra, como diciéndose a sí mismo, ¿qué te falta, chiquito? Que no pueda ser el Señor. Y muchas veces, hermano, uno enfrenta situaciones complicadas. Cuando yo le estoy dando testimonio de que fuimos a Oaxaca, estoy dándole testimonio porque conocí a la hermana, conocí al hermano y nos hospedamos en otro lugar, pero había comunicación con estos hermanos. Y empecé a atender a aquella hermana. Siempre ando con mi esposa para que no piense mal, ¿verdad? Pero le empezamos a atender y un día me llama la hermana y me dice, hermano, necesito que venga a atendernos a mi esposo y a mí. Me tendió una trampa la hermana. Porque cuando me dice necesitamos que venga a atendernos, ese día yo llego, me fui temprano con mi esposa, llegué a la casa del papá del anciano y tenía una tiendita ahí en el pueblo de San Sebastián, Teotipac. Y llegué con el hermano, empezamos a platicar, nos gozamos.
Pero yo no sé de dónde sacó el hermano una plática que me empezó a decir: pobrecita de mi hija, cómo ha sufrido con su esposo. Y la hermana andaba con sus brazos quebrados, hermano, porque el esposo le había puesto una golpiza que la había mandado al hospital. Y fue como manera de sacar las cosas que había en el corazón de la preocupación que tenía por su hija. Y como estaba atendiendo la tienda, él se puso en una silla, me puse en otra acá, y empecé a escucharlo. Y me empezó a decir y hablar del yerno. Y me empieza a decir: ya tiene como 5 muertos aquí en San Sebastián Tutipac. Salió del ejército y no hay nadie que le diga nada. Dice: y mire, ahí en esa puerta vino y me puso la pistola enfrente. Y yo escuchándolo. Lo que nunca pensé es que de pronto aquel hombre viniera y se parara frente a la casa. La hermana me había dicho: hermano, quiero que nos atienda en consejería. Y a donde yo quiero que me vaya comprendiendo, hermano, y que me vaya entendiendo en esto: siempre que nuestro socorro viene del Señor. Yo pude haberle dicho al hermano aquel: pues yo estuve en el ejército también. Pude decir: sé manejar las armas, porque sé manejarlas antes de venir a Cristo. Y pude decir: mire, yo también puedo. Pues, ¿sí me está comprendiendo? Y empezar a tener la confianza y la mirada no en lo que Dios pueda hacer, sino en lo que uno pueda tener, que se sienta capaz. Pero el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, como diciendo, pondré mi confianza en esto. Y hay veces, hermano, que uno puede desviar su mirada y creernos que tenemos ciertas capacidades, ciertas destrezas, y creer y tener la confianza en algo que podamos hacer. Y cuando eso sucede, puede ser que nos estemos olvidando de Dios. Y en lugar de poner la confianza en Dios, ponerla en nuestras capacidades que tengamos. ¿Sí me está comprendiendo hasta acá? Y el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Y luego hace una pregunta y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir mi ayuda? Y él mismo dice: mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene de Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Y el socorro es aquella ayuda que uno necesita en una situación de peligro. Cuando uno pide ayuda, cuando uno pide socorro. ¿Se acuerda de Pedro cuando va caminando sobre el agua? ¿Cuántos se recuerdan de esa parte de la escritura? Va caminando sobre el agua y está viendo al Señor y no hay problema. Porque va viendo el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y mientras va viendo a Jesús, todo está bien. Va con paso firme. Yo creo que iba pensando, no que iba sobre el agua, yo creo que iba pensando, y hasta yo creo que le hacía, pero estaba viendo a Jesús todo el tiempo. Y daba un paso, pero viendo a Jesús, viendo a Jesús, viendo a Jesús. Y
Y de pronto, si se mantenía caminando por el agua, no era por su habilidad o porque podía flotar en el agua. No, iba caminando por el agua porque delante de él está el que todo lo puede. Delante de él estaba aquel que es nuestro socorro. Delante de él estaba aquel que nos ayuda en tiempos difíciles. Y cuando va viendo a Jesús no hay problema. Pero ¿qué pasó cuando desvió su mirada? Empezó, dice la escritura, que empezó a escuchar el murmullo del agua. Empezó a escuchar el sonido de las olas. Y eso hizo que se distrajera. Y de estar viendo a Jesús, inclinó su mirada hacia el problema, la dificultad. ¿Sí me está comprendiendo? Y cuando volteó su mirada, vio que la ola le caía encima. Y le cayó encima la ola. Y se empezó a hundir. Y cuando ya estaba a punto de perecer, volvió a inclinar su mirada. Y vio a Jesús. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, sálvame. Sálvame, Señor, que perezco. Y mire qué bueno. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Ahí estaba el ayudador, ahí estaba el socorro para Pedro. ¿Y cuántas veces hemos sentido casi lo mismo nosotros? ¿A cuánto nos ha pasado ahí? Sentimos que se nos cierran todas las puertas. Sentimos que no encontramos salida. Y hay veces que Dios nos deja batallar un poquito. Y buscamos por un lado, tocamos puertas por acá, tomamos puertas por allá. Y hay veces que se nos olvida quién es el socorro. Y en lugar de lo primero ver, nos pasa como a Pedro, que empezamos a escuchar el murmullo del problema. Empezamos a escuchar el murmullo de la situación. Y aquello en veces llega a ser tan fuerte que hace que nuestra mirada dejemos de ponerla en el socorro, en el auxilio, y la pongamos donde nos podemos hundir. Pero bendito sea el nombre del Señor, que aunque estando en esa condición, cuando volvemos a mirar a Cristo, cuando volvemos a mirar al Señor, ahí está el socorro, ahí está el pronto auxilio, ahí está aquel que nos tiende la mano y nos saca hacia adelante. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con el corazón, porque Él se la merece. Yo sé que se está preguntando del testimonio, porque a veces que me dicen, hermano, ni terminó de contarnos el testimonio. Luego me reclaman. No lo quiero dejar así. Cuando estaba platicando con mi hermanito anciano, ahí tengo el video, se lo voy a traer un día. El hermano me decía, y yo estaba tan tranquilo, relajado, pues yo estaba escuchando el testimonio. Lo que nunca imaginé, que el Señor me llevara a hablar con aquel varón. Cuando veo al hermano, llega un instante donde de pronto se puso tieso y nada más volteó para afuera de la calle y volteó a verme y me dice, y yo me asomo todavía y volteo a ver quién estaba. Digo, ¿qué? Y me dice, ahí está mi yerno. Le digo, ¿cuál yerno? Pues el que lleva 5 muertitos por acá. Dije, ¿y a qué viene? Y traía una bicicleta. Ahí en medio de la calle se paró. Y agarrando la bicicleta se puso firme aquel varón de pronto. Y no decía nada, nada más se quedaba viendo para adentro. Y suena mi teléfono. Y era la hija de la hermana. Y me dice, pastor,
ya llegó mi esposo. Pues no iba a venir usted también. La mujer no quería estar ahí porque tenía miedo de él. Dice, no voy a ir, pero ahí está, ya está por llegar. Ya estaba afuera el hombre ahí. Y como me habían puesto la cabeza llena de cosas, dije, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Hermano, hay unas experiencias en el Señor que son preciosas. Que humanamente hay veces que dice, aquí no queda otra más que poner la mirada en el Señor. Ahí es cuando uno pide el socorro. Y mire qué bueno es Dios, porque no importa dónde estemos, cuando uno clama a Dios, Dios siempre viene a la ayuda. Dios siempre viene a hacer algo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y ahí a quién corro. Pues no estaba, el pastor está al tote, pero no estaba el pastor. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Qué hace? Pues yo no podía hacer nada más que nomás volví a ver otra vez, me asomé, estaba sentado y me asomé y lo vi. Dije, para ver cómo está, si está alto, está grande, para tomarle un poquito más de cuidado. Y ahí estaba, no dijo ni una palabra aquel ingrato. Ni siquiera preguntó por el pastor, no dijo nada. Y yo nomás lo veí, salí y lo único que ahí estaba mi esposa, le dije, hija, por favor, no salgas, aquí quédate. Y yo salí pues con miedo, hermano, pues si uno es ser humano, ¿sí me está comprendiendo? Y luego como si fuera cosa de la otra, por alguna razón, yo no sé por qué el hermano me platicó todas esas cosas. Porque hubiera preferido no saber nada. Así no sabe nada, no sabe qué va a pasar. Pero la mujer andaba toda enyesada, de los brazos quebrados, vendada de la golpiza que le puso. Y el papá me había dicho que lo había ido a amenazar con una pistola, se la puso en la cabeza ahí. Y que no solamente eso, sino que el pueblo le tenía miedo. Y un día antes, el hermano Fidel, de ahí de San Sebastián Teotipac, era un taxista. Me dijo, hermano, la hermana la hospitalizaron de una tremenda golpiza. Y dice, y ese hombre anda en los bares también. Y todos le tienen miedo. Imagínense si yo no iba a tener miedo ahí. Pues hay que ser honestos, francos. Y hay veces, hermano, que uno puede decir muchas cosas. Pero hay que poner siempre la mirada en el Señor. Cuando me decidí, salí, fui, me paré delante de él y le dije, ¿le puedo ayudar en algo? Y me dice, es que me dijo mi esposa que me iba a estar esperando alguien aquí. Dije, no tanto, yo no quería esperarlo ahí. Pues en la verdad yo no iba a eso. Yo iba a una consejería de matrimonio. Y aquí una consejería, uno se sienta con la pareja y platica con los hermanos, punto. Pero ya para empezar, que la hermana tuviera miedo y que no llegara, y que el hermano me platicara todo eso, pues no me quedó otra más decirle, pues yo soy el pastor, aunque no parezco. Y cuando estaba hablando con él, me entró un poco de temor por mi esposa y por el anciano que estaba ahí. Y le dije, ¿habrá un lugar donde podamos sentarnos usted y yo a platicar? Y me dijo, pues vamos a mi casa. Dije, ay Señor, aquí la cosa se puso peor, la cosa. Y nada más volteé a mi esposa y le dije, aquí te quedas, no vayas a ir aquí te quedas. Y le dije, pues vamos a su casa. No dijo palabra alguna, él se encaminó y yo iba siguiéndolo. Pasamos por la iglesia del pueblo, la iglesia católica ahí,
Y luego dimos una izquierda y ya subí, y de pronto sacó las llaves, abrió la puerta de su casa y entró, y ahí voy yo detrás de él y cerró la puerta y dije, la cosa está tremenda aquí. Puso la bicicleta por ahí, se sentó en la mesa y dijo, aquí sentémonos. Y yo pues dije, amén, aquí nos sentamos. Y cuando me dijo, aquí sentémonos, y yo dije, aquí nos sentamos, le dije, nada más que vamos a hacer una cosa primero, antes de empezar a platicar. Vamos a orar. Y yo, por si las dudas, le agarré las dos manos a aquel varón. Y mire con qué ferviente oración hice. Pues Él es nuestra ayuda. Él es nuestro socorro. ¿Sí me está comprendiendo? Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Yo cerré los ojos y empecé a orarle apretándole las manos a aquel varón. Digo, por si acaso se me quiere, al menos siento. Y empecé a orarle al Señor, empecé a gemirle al Señor. Empecé a hablar con Dios. Y el Señor me empezó a ministrar, empecé a llorar en la presencia de Dios. Empecé a sentir las caricias del Señor de una manera tan especial. Yo siento que oré como una hora, aunque hayan sido 5 minutos, yo sentí como que oré una hora. Y cuando terminé de orar, abrí mis ojos con lágrimas. Y cuando veo a aquel varón estaba quebrantado. Y como lo vi quebrantado, dije, chiquito, ya te tiene el Señor. Así le entramos, así sí vamos. Pero Él es nuestro socorro. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Y dice, le pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Y el salmista dice, mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Cómo me gozo yo en el Señor, hermanos. Claro, en ese momento no crea que es mucho gozo. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí se agarra del Señor porque se agarra del Señor. Pues no hay otro. ¿Cuál otro lugar vamos a tener más seguro sino el Señor? Si yo cuando abrí mis ojos, yo estaba gimiendo, estaba llorando, medio así entre... Ya ve cuando uno le corren las lágrimas, de pronto que ve medio borroso, así como el cristal del agua que se va. Y de pronto yo cuando veo me limpio de pronto, porque le seguí orando y me agarro la mano con la mano y veo al varón que está todo quebrantado. Dije, Señor, ya lo tienes aquí todo bajo control. Y bendito sea el nombre del Señor, porque cuando lo vi así, mire que me entró una valentía. Pues así como no. Si ya el Señor tenía todo bajo control. Ya cuando lo vi así le dije, y para que se enoje el diablo, hoy en la noche abrimos una iglesia en su casa. Y esa noche abrimos una iglesia en su casa de él. Pero porque el Señor es nuestro socorro. ¿Sí me está comprendiendo? Y hermano, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que no importa por el problema que usted esté pasando. No importa si siente que se le está viniendo el mundo encima. Deje de ver al montón de pedazos que están cayendo y vea más arriba de donde viene su socorro. Que así se esté cayendo el mundo en pedazos, no le va a pasar nada, porque el Señor es nuestro socorro, el Señor es nuestro pronto auxilio. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece.
¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Qué dice el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. Como diciendo, voy a alzar mis ojos a donde yo tengo la confianza. Pero es una afirmación, pero viene una pregunta. El salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hay algo dentro de él, dice, tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mire, cuando terminé de orar y vi al varón quebrantado, pero llorando así como un niño chiquito. Y así, ¿qué miedo van a tener uno? Pero era porque el socorro estaba ahí. Es porque Él cumple su palabra. Y hay una promesa que tenemos todos nosotros, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, aunque seamos niños malcriados. Ahí está el Señor, siempre y cuando volteemos a verlo a Él. Porque podemos ser niños malcriados, pero no voltearlo a Él, y ahí andamos sufriendo, batallando, tristeando por ahí. Pero si somos niños mal creados, pero siempre volteamos a ver al Señor, el socorro siempre está ahí. Cuando terminé de orar, ya hasta se me olvidó que iba a hablar con el varón. Y a él se le olvidó lo que iba a hablar conmigo. Y le dije, ¿quiere entregarle su vida al Señor? Sí, le quiero entregar. Le dije, y ahora, para que se enoje el diablo todavía más, hoy esta noche damos inicio a una iglesia aquí en su casa. Y mira, hermano, era un 16 de septiembre. No se me olvida porque era el día del grito. Y como me dijo que sí, yo le hablé al hermano Fidel, que era del pueblo. Le dije, hermano, hoy vamos a hacer un servicio en la casa, vamos a abrir la iglesia. Y cuando le digo al hermano Fidel, hermano, ¿y dónde vamos a abrir la iglesia? Vamos a abrir la iglesia en la casa del varón. Pero hermano, ya lo conocía también. Le dije, ¿por qué no? Pues ya ahí, ya cuando uno ve la mano así, uno se siente grandote, ¿verdad? No porque sea grandote, sino porque vino el socorro y vemos que el Señor está de nuestra parte, vemos que el Señor nos guarda, vemos que el Señor nos protege y nos saca adelante. Así como no nos vamos a sentir valientes, bendito sea el nombre del Señor. Es como cuando David llega al campamento y están ahí formándose de batalla uno con ejército contra el otro, y ve que sale Goliat y amenaza al pueblo de Israel. Él da testimonio, dice, le da testimonio a Saúl, al rey Saúl, dice, cuando le dieron la espada, dice, esta espada no me sirve para nada. Y le dijo a Saúl, oh mi señor, cuando viene el enemigo y se lleva una de las ovejas, no importa si sea ojo, sea oso o sea león, yo voy contra ellos en el nombre del Señor y el Señor me da la victoria. De pronto no estaba confiando en lo que él pudiera hacer, estaba confiando que el socorro de David era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Así está fácil. Pero si andamos sin el socorro, así está mal. Así no podemos. ¿Cuántos queremos andar siempre con el socorro del Señor? Cuando terminé, salí de la casa, le hablé al hermano Fidel y le dije, hermano, ¿dónde podemos rentar? Y busqué compañías que rentaran sillas, ni una ingrata, todas las sillas estaban rentadas porque era fiesta nacional. ¿Y saben lo que hice? Me fui a la casa del hermano Fidel y él conocía a otros hermanos y él conocía a otros hermanos. Y ahí vamos en medio del pueblo de San Sebastián Teotipac, mi esposa cargando una silla, yo cargando otras sillas.
Y el hermano Fidel en el taxi cargando otras sillas. Pero de que le hicimos fiesta al Señor, le hicimos fiesta en el Señor en ese día. Pero porque había una certeza, una seguridad de que el Señor estaba ahí con nosotros. Y mire, ese día nos gozamos. No había ni instrumentos, ni una grabadora, ni sonido. Por ahí anda el video en Facebook. Y nos ve alabando al Señor a capela ahí, pero gozándonos. Y ya cuando iba a empezar a predicar, levanta la mano el varón aquel y me dice: hermano, ¿me deja dar un testimonio? Y nada más pasó a decirle que le había entregado su vida al Señor y que le pedía perdón a todos los que estaban ahí por todo lo que les había hecho. Ya el Señor tenía todo bajo control, porque el Señor es nuestro pronto auxilio, el Señor es nuestro socorro. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Por qué valle estás pasando, hermano, hermana? ¿Qué te está sucediendo que Dios no pueda venir en tu auxilio? ¿Estás enfermo? ¿Estás con un problema? Hoy es el día de que inclinemos nuestra mirada a Dios y le digamos: Señor, socórreme, Señor. Y yo estoy seguro que Dios puede hacer algo especial en este día. Ponte de pie. Y te voy a invitar al altar en este día, y que haga lo mismo que hizo el salmista, que voltees a ver de pronto tus destrezas, tus capacidades, y al ver todo eso de pronto voltees a ver al que hizo el cielo y la tierra. Y cuando voltees a ver a la cruz, cuando voltees a ver al Señor, te vas a dar cuenta que tus fuerzas, que tu intelecto, que tu capacidad, que tu destreza no es nada delante del Señor. Y lo más precioso es que no tenemos que hacer nada. Es nada más ver el actuar del poder de Dios en medio nuestro y empezar a ver la gloria de Dios.